Nosotros vamos con la segunda historia del día, la segunda entrevista del día. Vamos a hablar con Walter Martelio, que es el ex titular del ENRE, ¿no? Con todo lo que está pasando, también hoy defensor del pueblo adjunto bonaerense. ¿Cómo estás, Walter? Buenos días. Acá te saludamos Tomás y Nahuel. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Bien, bien, muy bien. Bueno, con todo lo que pasó esta semana, en este momento hay cortes, todo momento hay cortes en la ciudad de Buenos Aires y también alrededores. Pero bueno, hace unos días hubo un corte muy grande de casi 1 millón de personas. Y vos, con algo que dijiste en tu Twitter que realmente nos llamó la atención, que dijiste que a solo 24 horas de este gran corte, el gobierno aumentó las tarifas y al mismo tiempo reduce las multas que deben pagar las empresas por los cortes. Parece de una película de terror, realmente, en la que nos vas a narrar en este momento. Te pedimos esto, si podés contarnos qué es esto. Sí, en realidad el corte masivo del día 7 medio perdido, jueves, fue el segundo corte más importante de la historia desde la era de las privatizaciones, ¿no? El primero había sido en el año 2019, en el Día del Padre, que también se había dado en un contexto donde las empresas tenían tarifa plena, eh, lo cual demuestra nuevamente que no estamos en presencia de un problema tarifario como todo el mundo venía sosteniendo durante estos años, sino básicamente un problema de inversiones. Y además, cada vez que se da un proceso de político, digamos, de este signo, empiezan a darse una serie de sucesos que tienen que ver con el desmantelamiento de los organismos de control, por un lado, y obviamente con resoluciones y medidas, todas tendientes a acompañar, digamos, la rentabilidad de las empresas y nunca acompañar el reclamo legítimo de los usuarios, que ve cómo después de un incremento en febrero del 420% promedio, el servicio sigue siendo peor. A pesar de las advertencias que nosotros le dimos en la etapa que a mí por lo menos me tocó hacer de transición con los funcionarios de este gobierno, que la situación era crítica si ellos no ponían mucho énfasis en la cuestión de las inversiones. Bueno, obviamente el énfasis lo pusieron en la cuestión de darle más tarifas sin controlar esas inversiones, y aquí estamos, ¿no? Y lo de ayer fue, sí, la verdad que si bien esa resolución, el aumento tarifario había que tomarla el 1 de marzo, se pospuso, bueno, obviamente por los feriados, etcétera. Lo llamativo es que es acompañada por una disminución del monto que tienen que pagar en caso de resarcimiento a los usuarios, ¿no? Hasta ahora se tomaba un valor que era es medio técnico, ¿no? Pero un coeficiente que tenía que ver con cuánto valía la tarifa, y en función de cuánto valía la tarifa era la multa. Ahora no, ahora lo que se hace es tomar un solo componente de la tarifa, que es el valor agregado de distribución, y se paga en función de eso. ¿Qué implica? Que las empresas te van a pagar un 40% menos por cada multa que se le aplique. Como te decía anteriormente, todo un andamiaje para favorecer a las empresas en obvio perjuicio del usuario, ¿no? Porque de eso se trata este signo político, ¿no? Eso Dina. Walter, ¿cómo Sí. está la situación, bueno, un poco lo hablabas, pero de las empresas energéticas? Porque se viene hablando de que, bueno, el sector de la energía es el más beneficiado, el que más crece, el que, bueno, mucho se habla de petróleo por ahí, que están teniendo una actividad muy, muy buena o expansiva en este último año. Pero en las energéticas a veces se dice, ahora estamos teniendo, por ejemplo, tarifas europeas, pero el mismo servicio de los 90. ¿Vos Y ves sí, que eso sí. pasa algo?
sí ves que hay algún cambio que se pudo producir durante los últimos años, no ves que se esté yendo a la raíz de los problemas. ¿Cómo analizas la situación? No, lo que veo que independientemente vos, el aumento que le otorgues, que siempre para ellos es insuficiente, nunca va destinado a la cuenta inversión. Entonces, es como si vos en tu casa te ingresara el salario y no compres comida, no mandes a los chicos a la escuela. Obviamente el resultado va a ser positivo, pero en materia del resultado económico financiero y las utilidades también, pero lo que pasa es que estás dejando atrás una cuestión muy difícil de resolver, ¿no? Acá es lo mismo, digamos, ellos plata, por decirlo de alguna forma, siempre tuvieron, ¿no? Cuando se habla de los subsidios, lo que se tiene que tener en cuenta que las empresas la plata les llegaba igual, o sea, les llegaba vía tarifa una parte y vía subsidio que, digamos, dinero que colocaba el Estado, pero la plata siempre la tuvieron. Entonces, lo que no hicieron es invertir. Sería injusto si digo las dos empresas, porque en realidad si vos ves cualquier comparativo, podés ingresar ahora mismo, no sé cuántos cortes habrá a esta hora de la mañana, pero ayer, por ejemplo, que había 70.000 usuarios sin servicio, en un momento 100.000, y todos los días ocurre lo mismo, cuando vos comparás Edesur contra Edenor, lo que vas a ver es una relación de 5 o 6 a 1, ¿no? En cuanto a la cantidad de usuarios afectados. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo es? Si tuvieron la misma tarifa, si están en la misma zona geográfica, porque la temperatura es la misma de la avenida Córdoba para el sur que de la avenida Córdoba para el norte, ¿por qué una empresa presta un servicio de pésima calidad y cae en incumplimiento de los contratos reiteradamente, y la otra medianamente cumple con los estándares y no tiene ese problema? Fíjate que ayer a Edenor se le incendió la subestación de Colegiales, y yo cuando me enteré dijo, chau, Palermo, toda esa zona queda sin luz por varios días, pensando con la lógica de Sur, y a las 3 horas, digamos, lo habían resuelto. Bueno, eso han invertido, no creo que porque sean buenos con el usuario, sino porque cotizan en la bolsa de Nueva York, pretenden ingresar en el negocio de la energía en otros países, pero bueno, en definitiva, por lo que sea, el usuario se ve beneficiado. En cambio, Edesur es una empresa que estaba de salida, que nos había dicho inclusive a nosotros en una reunión que se iba del país, que había contratado al Banco Santander para que venda sus acciones en Argentina, y que cuando hubo un cambio de gobierno, después de una reunión que mantuvieron en el aeropuerto de Ezeiza los funcionarios con el presidente Milei y el Caputo, los funcionarios de la empresa italiana con el presidente Caputo, con el ministro de Economía Caputo y el presidente Milei, los gobernantes le aseguraron que venían mejores tiempos para las empresas, que se queden. Bueno, esos mejores tiempos claramente tenían que ver con que le iban a dar más tarifa, nunca que iban a ser mejores tiempos para los usuarios. Entonces, el problema es ese, que si el Estado no tiene un ente o un organismo que presione, que controle las inversiones, vamos a estar siempre igual, con una empresa que además le queda 60 años de contrato, ¿no? Claro, y ese puede ser siempre un escollo, ¿no? Duro como en la negociación, Claro, porque digo, ha pasado muchos años de esta falta de inversión de Sur claro. y no se ha podido torcer esa misma lógica, ¿no? ¿Cómo es en la relación, vos que lo viviste de adentro, cómo es esa situación de decir que le tengo que sacar la concesión? ¿Cómo se hace? Sí, nosotros hicimos una auditoría técnica integral, básicamente técnica, porque es como decís vos, se te sientan en la mesa y lo primero que te dicen, mira, si vos me empujás a la rescisión del contrato, yo voy al CIADI, que el CIADI es el organismo internacional, digamos, que donde Argentina siempre pierde y siempre ganan las empresas. Entonces vos ahí tenés que actuar con mucha cautela, ¿viste? Porque
también te anteponen los 60 años de contrato. O sea, dice, bueno, está bien, rescindime, pero ¿qué haces con los 60 años de contrato que me debes? Entonces, es muy complejo, ¿viste? La relación. Pero eso no impide que en el día a día nosotros le aplicamos en menos de 15 meses casi 20.000 millones de pesos de multa. Ahora sé que tuvieron que devolver casi 52.000 millones de pesos a los usuarios, producto del pésimo servicio. Pero así todo no se van. Y la pregunta es, cualquiera que tenga un comercio, el Grupo Enel hace ya 10, 12, un poquito más de años que está en Argentina, si pierde plata 10 años seguidos, ¿se queda con el comercio? Evidentemente no pierden plata. Muestran un balance donde ponen inversiones que no hacen, después pasan estas cosas y obviamente tienen el mejor negocio del planeta porque todos los meses tienen un flujo de caja porque la incobrabilidad es muy baja, es menos del 1%, porque si no la luz te la cortan y no invierten nada. Entonces, todo lo que entra queda, digamos. Y bueno, es una discusión que hay que mantener con mucha firmeza con ellos, pero yo creo que están dadas las condiciones para rescindirlo del contrato. De hecho, nosotros dejamos el informe al Congreso y al Poder Ejecutivo. El problema me parece que es que con este signo político va a ser muy difícil que se dé esa discusión, ¿no? Exactamente, muy claro, la verdad, y te agradecemos mucho, bueno, esta claridad, Walter, y esta entrevista aquí en este sábado lluvioso. No, gracias a ustedes, muy amables.